¿Qué tal? Mi nombre es Amilcar Reina y este es el tutorial de XML básico. Dentro del tutorial vamos a ver estos puntos. Primero vamos a ver qué es XML, el formato del archivo XML, qué partes tiene el archivo XML y la aplicación XML Notepad. Ok, ¿qué es XML? Bueno, primero para entender qué es XML vamos a ver un archivo XML ya creado. Este es un archivo bastante sencillo y podemos ver que es un archivo donde nosotros vamos a poder transferir o almacenar información. Entonces, esto se ha popularizado bastante en la utilización del archivo XML en la web. Entonces, nosotros bien podríamos tener, por ejemplo, nuestra aplicación, una aplicación web que vaya a mostrar un combo con alguna información o un menú que esté almacenado dentro de un archivo XML. Ahora, ¿qué significa XML? XML en inglés significa Extended Markup Language, que en español es el lenguaje de marcas extendido. Ahora, extendido, esta es la palabra clave aquí dentro de este tutorial, porque nosotros tenemos que entender que XML, a diferencia de otros formatos de archivo de marca, no nos encierra dentro de un esquema fijo de marcas, sino que nosotros tenemos la libertad de crear las marcas que querramos. Por ejemplo, en este archivo sencillo XML tenemos esta primera parte que es bueno, el encabezado, ya vamos a ver más adelante. Y en la parte del cuerpo tenemos, por ejemplo, el nodo raíz, ¿no? Y tenemos dentro del nodo raíz tenemos dos nodos elemento. Ahora, estos no es que se tengan que llamar raíz y elemento, no, estos solo son para el ejemplo. Los nombres de los nodos del árbol XML en realidad pueden ser eh, los que nosotros necesitemos, al igual que los atributos que, el, que cada elemento va a tener. ¿Ok? Bueno, lo siguiente es formato XML. El formato del archivo, lo que tenemos que entender es que es un archivo de texto. No es un archivo binario, no está almacenado de ninguna forma especial. Lo podemos abrir con un notepad. Por ejemplo, yo tengo ahorita aquí el archivo que estábamos viendo dentro de nuestro explorador web. Y si se dan cuenta, no tuve que hacer nada especial para abrirlo. Yo lo puedo abrir y editar desde un Notepad, por ejemplo, desde cualquier otro editor de texto. Eh, Esa es una de las grandes facilidades también. Ok, ¿qué partes tiene un archivo XML? Bueno, un archivo XML puede tener varias partes, pero para el tutorial básico, que es este, únicamente vamos a ver las dos partes principales que son el encabezado y el cuerpo. Ahora, el encabezado realmente es una parte opcional, pero nosotros, bueno, es una muy buena práctica agregarlo, ya que ahí va a ir la versión del XML que estamos utilizando o que estamos creando, y va a ir el tipo de codificación que nosotros necesitamos que nuestro, ya sea nuestra página web o nuestro programa, utilicen para interpretar este archivo. Ahora, como les decía, este es un archivo XML bastante sencillo. Nosotros podemos tener, por ejemplo, otros archivos XML. Este es un archivo XML donde estamos almacenando información acerca de un medicamento. Y como pueden ver, tenemos nuestro nodo raíz, que en este caso se llama vademecum. Dentro del nodo vademecum tenemos varios atributos. El primero se llama título y su valor, el valor que está almacenado dentro del atributo es vitaminas con flúor gotas. Tiene subtítulo y dentro de nuestro elemento raíz que se llama vademecum tenemos cuatro ítems en este ejemplo. Cuatro ítems, eh, bueno, cuatro elementos de tipo ítem, ¿no? Y cada uno de estos elementos tiene sus propios atributos. Por ejemplo, el primer elemento ítem tiene el atributo label
y con su valor presentación. Siguiente atributo contenido, siguiente valor, solución, frasco, ok. Ahora, lo importante aquí es de que dentro de XML no tenemos tipos de datos, únicamente tenemos información, ¿verdad? Tenemos datos, pero si quisiéramos almacenar un dato de tipo numérico, siempre lo tenemos que encerrar dentro de comillas dobles o comillas simples. XML realmente se vuelve amigable en esa forma. Podemos utilizar comillas dobles o comillas simples para crear el archivo. Lo que sí necesitamos es seguir un estándar, ¿verdad? Si vamos a utilizar comillas simples, vamos a utilizar simples en todo el archivo. Si vamos a usar dobles, vamos a usar dobles en todo el archivo. Ok. Eh, como les decía, podemos tener documentos XML mucho más complejos. Por ejemplo, eh, que almacena mucha información. Y si se dan cuenta, tenemos una estructura mucho más compleja. Por ejemplo, tenemos nuestro nodo raíz, se llama catálogo. Vamos a cerrarlo, podemos ver que dentro de este nodo está almacenada toda la información. Cuando lo abrimos, vemos que dentro del nodo catálogo tenemos varios nodos de tipo row, o es decir, de tipo fila, ¿verdad? Entonces, nuestros elementos row tienen sus propios atributos, ¿verdad? Y dentro de cada elemento row puede o no venir esta etiqueta marcas. Y dentro de marcas va a venir en este ejemplo que estamos viendo actualmente, estamos viendo una sola fila. Pero como les decía al principio, la palabra clave aquí es extensible, ¿verdad? Nosotros podemos tener aquí múltiples filas, ¿verdad? O inclusive podemos tener, no tenemos que seguir un estándar dentro de cada una de las filas. Por ejemplo, podríamos tener alguna de estas que no tenga su indicación o que no tenga presentación. Igual el archivo XML va a ser válido. Lo único que tenemos que hacer es validar ese tipo de cosas dentro de nuestro programa. Más adelante en otro tutorial vamos a ver cómo utilizar estos archivos XML dentro de Flex y tal vez dentro de algunos otros lenguajes. Para el tutorial de hoy lo que vamos a hacer es crear este archivo XML sencillo, ¿verdad? Ahora, para crear archivos como este, por ejemplo, tal vez lo más fácil sí sería abrir un notepad y escribirlo. Eh, Tendríamos que escribir nada más esto, ¿verdad? Eh, si se dan cuenta, lo único que tenemos que tener cuidado es de que nuestras etiquetas tengan su etiqueta de abrir y su etiqueta de cerrar, ¿verdad? Si para la etiqueta de cerrar lo que nosotros tenemos que hacer es indicarle con una diagonal. Esto nos va a decir que va a ser la etiqueta que va a cerrar eh, mi elemento raíz. Ahora, dentro de algunos otros elementos, por ejemplo, en este ejemplo del elemento del nodo elemento, no tenemos elementos hijos, no tenemos nodos hijos dentro de este. Entonces, no necesitamos tener dos etiquetas como en el caso del nodo raíz. Podemos tener una misma etiqueta con nuestros atributos y al final cerrar de una vez la misma etiqueta con la que abrimos, con la diagonal y el símbolo de mayor que. Esto nos va a indicar que esta es una sola etiqueta, ¿verdad? No contiene ningún nodo hijo.